Para poder iniciar nuestro primer encuentro, el pastor Luis Arturo King, quien es presidente de la Unión Mexicana del Norte y el presidente de la red de Quiero Vivir Sano, que está con nosotros, y él nos dirigirá unas palabras de reflexión. Muy bien, después de conocernos, después de saludarnos, hermanos, y antes de comenzar los trabajos que haremos en este lugar, vamos a tener una reflexión breve de la palabra de Dios. No sé, el lema, no sé si ustedes están viendo aquí cuál es el lema de este primer encuentro, y es: ¿cómo revelaremos a Cristo? Es una pregunta, pero yo quiero comenzar con otra pregunta en la reflexión de esta mañana. ¿Cuál ha sido la oración más corta de tu vida? ¿Y cuándo la hiciste? Voy a repetir la pregunta. ¿Cuál ha sido la oración más corta de tu vida y cuándo la hiciste? Yo quiero contarles cuál ha sido la oración más corta de mi vida y cuándo la hice, porque esto nos va a poner en el contexto de lo que queremos hablar esta mañana. Estábamos, ¿verdad? Ustedes saben que las mamás y los papás quieren que los niños aprendan todo, ¿verdad? Desde chiquitos, ahí los tienen aprendiendo a andar en bicicleta, aprendiendo a nadar, aprendiendo a jugar fútbol. Bueno, mis padres no eran la excepción, así que cuando éramos unos preadolescentes, yo creo, ¿verdad? Mi mamá nos llevó a una alberca para aprender a nadar. Y bueno, eso fue algo muy interesante, una aventura para un niño cuando va a aprender a nadar. Y bueno, nos pusieron un instructor y el instructor nos dio las indicaciones. Las indicaciones eran, para aprender a nadar, la indicación es: tienes que tomarte de la barra, ¿sí? Tienes que tomarte de la barra, de la orilla de la alberca, y entonces tienes que comenzar a mover los pies, ¿no? Y así nos tenía el entrenador agarrado de la orilla de la alberca y moviendo los pies. Pero entonces cuando yo estaba agarrado de la orilla de la alberca y moviendo los pies, volteé y miré a todos los que estaban en la alberca. Y los que andaban en la alberca, pues bueno, yo miraba cómo nadaban, ¿no? Movían los pies y movían las manos. Y entonces en la mente de aquel preadolescente surgió la idea: bueno, si ellos ya mueven los pies como yo y mueven las manos, pues a mí me falta nada más una cosa para nadar: mover las manos. Así que tuve la buena idea, bueno, no fue una buena idea, de paso fue una mala idea, de soltarme de la barda. Y cuando solté la barda, yo traté de mover las manos como lo estaban haciendo la gente de la alberca. Movía los pies igual, ¿verdad? Pero noté algo. Había algo que lo pasé por alto, que las personas que están nadando también tienen que hacer un ejercicio para mantenerse a flote. Así que yo movía las manos y movía los pies, pero mientras movía las manos y los pies, movía las manos, pero comencé a mover las manos y así. Y comencé a hundirme. Era un muchacho, ¿saben? Pasaron muchas cosas por mi mente en ese momento. Comencé a hundirme, comencé a tragar agua. Y la tragedia de todo esto es lo siguiente: que mi madre estaba sentada por un lugar allá, mis amigos estaban sentados también en otro lugar, mis hermanos estaban algunos metidos en la alberca en otros puntos. Y la tragedia, pues es una tragedia que tú te estés hundiendo y que nadie se da cuenta. Y literalmente ese muchachito de 10 años se estaba hundiendo y nadie se daba cuenta. Saben que cuando caminamos nosotros alrededor de la ciudad, nos subimos a un autobús o en un taxi en compañía de otras personas, nosotros no sabemos lo que están pasando las personas. Cada persona sabe su propia historia, pero a nuestro alrededor hay personas que se están hundiendo y tú no te das cuenta. De paso, de pronto ni su papá se da cuenta, ni su mamá se da cuenta, ni sus amigos se dan cuenta, nadie se ha dado cuenta y la persona se estaba hundiendo. Y esa fue mi experiencia, ¿verdad? 10 años hundiéndome. Mi mamá no se daba cuenta, mis hermanos no se daban cuenta, nadie se daba cuenta, pero ese muchacho de 10 años se estaba hundiendo. Sin embargo, hay alguien que siempre se da cuenta de la vida del ser humano. ¿Y quién es ese? Dios, por supuesto. Nadie se daba cuenta, pero Dios sí. En ese momento, ¿verdad?
la gracia de Dios me alcanzó, como a todos ustedes los ha alcanzado la gracia de Dios. Y yo estoy convencido que esta mañana estamos sentados aquí por la gracia de Dios, porque cada uno de ustedes tiene su propia historia y podría esta mañana pasar aquí, contar su historia, el día cuando yo debía haber muerto, pero estás aquí, gracia de Dios. Cuando yo comencé a hundirme, ¿verdad? Ni siquiera pensé. Esa fue la oración más corta que yo he hecho en toda mi vida. No era una oración pensada ni reflexionada, sino era una oración de un SOS. Era una oración de auxilio, era una oración de ayuda, ¿verdad? Mi oración fue, Señor, ayúdame. Eso fue todo. Solamente acaba de mencionar, Señor, ayúdame, cuando de repente, ¿verdad? Ni lo pensé. Fue como una reacción de sobrevivencia. Cuando ustedes están bajo una alberca, ¿qué es lo que miran arriba? ¿Estás hundiéndote en una alberca o estás buceando bajo una alberca? ¿Qué miras arriba? ¿Eh? Burbujas, ¿qué más? Luz. Claro, la gente. Yo volteé para arriba y lo que miraba así, ¿verdad? De arriba, pues había gente nadando. Yo miré piernas. Sí, literal. Ni lo pensé. Solamente la oración, Señor, ayúdame. Y en ese Señor, ayúdame, después sencillamente yo levanté las manos, me agarré de unas piernas, ¿sí? Y escuché el grito. Eran de una muchacha, pero no las escogí. Sencillamente las agarré. Ahí había que agarrarse de algo, y lo que había nada más eran unas piernas, y eran de una muchacha. No las escogí. Hasta el día de hoy le agradezco a Flor Cortés, Pastor Pérez, usted la conoce, Flor Cortés de Ensenada, y le he dicho, Flor, tus piernas me salvaron. Pero es literal. Ahora, la oración más corta de mi vida, Señor, ayúdame. Saben que por eso cuando yo leo el relato de San Mateo capítulo 14, entiendo perfectamente bien, y ustedes conocen esa oración más corta que yo creo que el apóstol Pedro hizo en toda su vida, en ese momento tan interesante de San Mateo capítulo 14, el versículo número 30, solamente lo voy a referir ahora, que dice de la siguiente manera: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo. La oración más corta de Pedro, de 2 palabras. ¿Cuál fue? Número 1, primera palabra. Señor. No los escuché. Primera palabra. Señor. Y segunda. Sálvame. Qué corta oración. Pero ¿sabes tú que esa es una oración que el Señor no deja de escuchar? Hay personas a nuestro alrededor que están haciendo su oración, Señor, sálvame. Y es posible que algunos de nosotros hacemos esa oración alguna vez, Señor, sálvame. La oración más corta de Pedro, déjame decirte que entiendo perfectamente esa oración, porque las circunstancias en las que estaba pasando Pedro, la pasó este servidor cuando tenía 10 años, y mi oración más corta fue, Señor, ayúdame. Pero saben que el hundimiento de Pedro reflejaba algo de la vida de Pedro, algo que se revela a través de los evangelios, y algo que se comienza a revelar de la vida de Pedro a través de los evangelios hasta el último momento, cuando Jesús está culminando su ministerio, revela parte del carácter de Pedro. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes por lo menos 3 cosas que revela el hundimiento de Pedro, y 3 características del carácter de Pedro que estaban haciendo que este Pedro se hundiera. Y lo traigo a colación, hermanos, por una sencilla razón. Porque déjame decirte que si nosotros replicamos en nuestras vidas estas 3 características de Pedro, estamos en el proceso del hundimiento. Y todo lo encontramos en un capítulo de la Biblia. Voy a invitarles, por favor, para que vayamos allí mismo en el libro de San Mateo. Y vamos a ver el capítulo 26 otra vez. Y solamente vamos a ver 3 características, del carácter de Pedro, que lo llevaron a hundirse ese día. Y no solamente ese día, Pedro estuvo a punto de hundirse varias veces durante el ministerio de Cristo. Y vamos a ver cuáles son esas 3 cosas. Vamos a leer del capítulo 26, primero 2 versículos, versículo 33 y luego el versículo 35. Dice aquí la palabra de Dios lo siguiente: respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. El versículo 35 dice, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Se han dado cuenta que la gente no quiere quedarse atrás?
tú dices algo lindo y la gente que te escucha, ¿verdad?, quiere decir algo lindo también. Pero aquí lo interesante, este pasaje nos muestra parte del carácter de Pedro que lo llevó al hundimiento en ese día y que lo llevó al hundimiento otras ocasiones. ¿Cuál es la característica en una palabra? No sé si ustedes logran percibirla. La voy a decir: autosuficiencia. Autosuficiencia. Pedro en estos dos pasajes manifiesta su autosuficiencia. Saben ustedes que la autosuficiencia, el espíritu de total independencia y no de interdependencia, es algo que hunde las personas. La autosuficiencia, ¿verdad?, es una generadora también de orgullo, es una generadora de amor propio, es una generadora, ¿verdad?, de sentido de superioridad en comparación a los demás. Y Pedro estaba hundiéndose porque en ese momento se sintió suficiente. Sin embargo, hermanos, en esta mañana tenemos que entender que nadie es suficiente, solamente es suficiente la gracia de Cristo. La gracia que nos cubre, la gracia que nos levanta, la gracia que nos rescata. Yo en este pasaje, ¿verdad?, del hundimiento de Pedro, y al ver a Jesús extendiendo su mano, un Jesús que no le preguntó: oye, Pedro, miren, Jesús no le, oye, Pedro, ¿por qué dudaste? No, esa no fue primero. La primera acción que hizo Jesús no fue decir eso. La primera acción que hizo Jesús fue extender la mano. En ese pasaje, al ver la mano de Cristo, yo veo en ese pasaje la gracia de Cristo, la gracia salvadora de Cristo que estaba allí. Pedro, ¿verdad?, autosuficiente. Eso mismo ya lo traía en el día de su hundimiento. Pero vamos a ver algo más que está aquí en la Escritura, en el mismo capítulo 26. No solo la autosuficiencia, también dice aquí el versículo del 20, 40 y 41 dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Y luego Jesús mismo dice qué característica de Pedro: velad y orad, dice, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne, ¿qué? Ahora, déjenme decirles que esta característica de Pedro es una característica innata en todos los seres humanos. Débil en la carne. Tu mente te dice: esto es lo correcto. Tu cuerpo te dice: pero a mí me gusta esto. Llámese ejercicio, llámese comida, llámese lo que vas a ver en la televisión, llámese lo que vas a escuchar, llámese como se llame. Tu mente te dice: este es el camino, anda por él. Tu cuerpo dice: no, a mí me gusta esto. Y saben que eso es lo que ha llevado a la ruina a millones y millones de personas, y entre esas personas, cristianos, y entre esos cristianos, adventistas del séptimo día. Porque tenemos crisis en nuestro pueblo. Hablando de la salud de nuestro pueblo, tenemos crisis. Las enfermedades que alcanzaron a los egipcios no eran para nosotros. Pero entonces cada día entre nosotros tenemos en nuestro pueblo y en nuestra gente las enfermedades que no eran para nosotros. Porque de pronto nos dejamos llevar por la debilidad de la carne. Cuando Pedro, ¿verdad?, se está hundiendo, la debilidad. Y hay una tercera cosa que quiero sugerirles. Y esto, ¿verdad?, es muy interesante. Lo encontramos en el versículo 51. Pero dice aquí: uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Y todos sabemos, ¿verdad?, que se refiere a Pedro, y Jesús lo reprendió. Y aquí vemos, ¿verdad?, otra característica. Primero dijimos autosuficiencia. Después dijimos débil, carnalmente hablando. Y en tercer lugar decimos dominado por los impulsos. Todos tenemos reacciones. Cuando alguien nos agrede, reaccionamos. Pero no podemos permitir que nuestros impulsos nos hagan actuar. Porque cuando actuamos en respuesta a los impulsos, lastimamos, herimos, defraudamos, desviamos. ¿Se dan cuenta? Pero esta tercera característica de Pedro es una característica que se repite en la vida de muchas personas. Dominado por los impulsos. Qué desafío. Es un gran desafío. Y la pregunta que nos hacemos: ¿cómo podremos entonces revelar a Cristo?
esta mañana, en esta breve reflexión, quisiera que finalmente pensáramos en un pasaje de la Escritura. Y este será nuestro pasaje de cierre. Se encuentra en Romanos, ustedes lo conocen, la epístola a los Romanos, el capítulo 12 y el versículo 2, que dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Voy a leer ahora la nueva versión internacional, el mismo pasaje, la primera parte dice así: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y ahora quiero compartir con ustedes de la versión Peshitta. La versión Peshitta es una traducción hecha directamente del arameo. Ustedes saben que inclusive en el Nuevo Testamento, en el tiempo de Jesús, la nación judía, la lengua original de los judíos es arameo. El arameo lo usaba el vulgar del pueblo, el hebreo lo usaba en verdad en el mundo religioso, y el griego en el mundo político y comercial, pero el vulgo, el pueblo, hablaba el arameo. Así que Jesús debió haber hablado en arameo muchas cosas, y por supuesto es muy probable, bueno, creo yo, ¿verdad?, que pudo haber hablado en griego también y pudo haber hablado en hebreo. Pero dice la versión Peshitta así, miren qué interesante: y no sean conforme a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, y disciernan cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios. ¿Cómo reflejaremos a Cristo si nuestras características son similares a las de Pedro? Si de pronto somos autosuficientes, si tenemos un espíritu tan independiente que creemos que no necesitamos a los demás, cuando la carne nuestra es débil y cuando dejamos que nuestros impulsos dominen nuestras acciones en lugar de lo que nuestra mente nos dice, cómo nosotros podremos revelar a Cristo. ¿Saben que este pasaje nos da la respuesta? Todo comienza en tu mente. Voy a repetir eso. Todo comienza en tu mente. Todo comienza en mi mente. Quiero invitarles para que repitan eso conmigo. Todo comienza en mi mente. ¿Podemos decirlo? Eso es real. Tu caída comienza en la mente. Tus alegrías comienzan en la mente. El engaño comienza en la mente. Por eso el centro de la batalla entre el bien y el mal se realiza en tu mente. Allí comienza todo. Y aquí es donde tiene relevancia o cobra relevancia este mensaje maravilloso que el Señor nos dio, que es parte del mensaje del tercer ángel. No es el mensaje, pero es parte del mensaje del tercer ángel, el mensaje de salud. Recobra o cobra relevancia a la luz de este pasaje, porque aquí, fíjense, en primer lugar, aquí habla de dos palabras: habla de transformación y habla de ¿qué más? Habla de dos cosas. La primera palabra es transformación. ¿Alguien captó la segunda? Renovación. Renovación. Hermanos, la Iglesia Mundial está hablándonos, está urgiéndonos en un proyecto que ha comenzado desde el año pasado, desde el quinquenio anterior, y que siempre ha estado allí: reavivamiento y reforma. Si realmente va a haber un reavivamiento y reforma en nuestra iglesia y en nuestras vidas, va a ser por una sencilla razón: porque hemos sido transformados. Pero la transformación comienza con la renovación de nuestra mente. Y es por eso, hermanos, que debemos de trabajar nosotros por la renovación de nuestras mentes y por la renovación de la mente en la iglesia. Y cuando eso ocurre, miembros con una mente renovada, ministros con una mente renovada,
médicos con una mente renovada, miembros de iglesia en su totalidad con mentes renovadas. Hermanos, ¿qué cosas van a ocurrir? Ahí el mismo pasaje lo dice. Entonces podremos escuchar bien la voz de Dios, podremos entender la voluntad de Dios, podemos entender qué quiere Dios. ¿Sabes tú por qué a veces no logramos percibir lo que Dios quiere? Porque nos resistimos. Hermanos, todo comienza en la mente. Decisiones, porque tenemos una gran luz que el Señor nos ha dejado, pero ninguna luz tiene efecto si no tomamos decisiones. Y estos días, como siempre vamos los fines de semana a las iglesias, ¿no? Estos días que estamos aquí, hemos estado orando porque el Señor nos visite en estas reuniones. No solamente sean reuniones de aprendizaje y de trabajo, sino le hemos estado orando al Señor, Señor, que el grupo que vamos a estar aquí seamos tocados, alcanzados de tal manera, Señor, que seamos transformados. La oración de Pedro es: Señor, sálvame, es la oración de la gracia. Pero la gracia de Dios, hermanos, no solamente es salvadora, la gracia de Dios también es transformadora. ¿Cuántos de ustedes creen eso? La gracia de Dios también nos transforma, hermanos. Si vamos a ser transformados, va a ser por gracia de Dios. Así como el Señor nos salva, el Señor también nos transforma. Pero en el proceso de transformación, ¿sabes esto? Una cosa, se requieren decisiones. Porque el Señor no puede transformarte, ni puede transformarme, si yo no tomo una decisión. Decisiones. El mensaje de salud, hermanos, que es parte del mensaje del tercer ángel, va a tener sus opositores. Y los vas a encontrar en tu propia iglesia. Y lo vas a encontrar entre tus compañeros en el liderazgo. Y lo vas a encontrar en todos lados. Y lo vas a encontrar entre tus homólogos. Y van a decir que eres fanático. Pero si eso es así, entonces tenemos un Dios fanático. Pero de cualquier forma, si así fuera, déjame decirte, ¿verdad?, que nuestro deseo y nuestro anhelo debiera ser como Dios, parecernos cada vez más a Dios. Y qué bueno que estamos aquí. Esta mañana en la mesa estábamos discutiendo, ¿verdad?, de una ilustración ahí en el desayuno. Qué bien, ¿no? De pronto vas a hablar algo y como que Dios manda algo ahí, y en la mesa yo no lo había estudiado, pero llegó allí de una anciana que estaba escuchando el sermón del sábado en la mañana, y el pastor predicó el sermón desde el púlpito. Entonces, cuando el pastor terminó de predicar, la anciana se levantó y se salió rápido. Fue la primera en salir. Pero ahí afuera estaban un grupo de muchachos. Ustedes saben, siempre en las iglesias tenemos, ¿verdad?, los jóvenes del árbol, ¿no? Y de paso, mochis, ¿no? Y de paso, si tienes un árbol frente a la iglesia, los hermanos se molestan. Es que esos muchachos, ¿verdad?, a la hora de escuela sabática están en el árbol. Y algunos, el mochi dijeron: pastor, vamos a tumbar ese árbol. Sí, dijeron, ¿verdad? Finalmente no sé si lo tumbaron, pero yo les dije: hermanos, no lo tumben, porque es mejor que los muchachos estén en el árbol y no en sus casas. Porque del árbol al templo hay unos pasos, del templo a la casa hay 3 kilómetros. Así que es más fácil que Dios los alcance a 5 pasos. No sé si está el árbol ahí, pastor Pérez. Amén, gloria al Señor. No tumbaron el árbol. Estaban los chicos del árbol allá afuera, y cuando vieron que la viejita iba saliendo, entonces ellos dijeron, se acercaron a la viejita, todo el mundo, ¿no?, la viejita en la iglesia. Entonces, y le preguntaron: oiga, ¿ya acabó el sermón? Porque ya venía saliendo. Y la viejita le dijo: no ha acabado el sermón. ¿Cómo que no ha acabado el sermón? ¿Y por qué se salió? Era como para ella contestar: ¿y ustedes qué hacen afuera? Pero no contestó eso. Cuando le preguntaron, ¿y por qué se salió? Ella dijo: bueno, el pastor ya terminó de predicar, pero el sermón apenas va a comenzar. ¿Cómo? Sí, el sermón soy yo. Tengo que ir a practicar ahora lo que el pastor predicó en el púlpito. Hermanos queridos, el sermón eres tú. No importa cuántas palabras hables en un púlpito, el sermón apenas comienza cuando sales del templo. El desafío es ese: predicar el sermón, revelar a Cristo.
que la gente pueda ver el mensaje a través de nuestras vidas. ¿No creen ustedes que ese es un lindo deseo? Y esta mañana vamos a pedirle al Señor que nos dé esa gracia. Recuerda, cuando bajas del púlpito, el sermón ha comenzado, porque el sermón más poderoso no es el que se habla detrás del púlpito, sino es el sermón de nuestras propias vidas. Que el Señor nos dé su bendición. Voy a invitarles para que nos coloquemos en pie para elevar una plegaria a nuestro Dios. Porque así como no eran imperfectos, pero que fueron ese Pedro que respondía ante las provocaciones, finalmente, Padre, después de contigo, fue transformado por el poder del Espíritu Santo. Y nosotros necesitamos ser transformados. Señor, en esta hora te pedimos que nos des valor para tomar decisiones, porque para ser transformados necesitamos una mente renovada. Necesitamos tomar decisiones. Pero mientras tomamos las decisiones, Señor, queremos invitarte para que hagas el milagro en nosotros. Renueva nuestras mentes, de tal manera, Señor, que podamos discernir tu voluntad tan clara, y que después de eso vayamos a predicar el sermón con nuestras propias vidas. Lo rogamos en los méritos de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.